El día de hoy me permito presentar a la maestrante Blanca Liliana Castillo Aguirre con la ponencia denominada ¿Cómo gestionar las emociones en tiempos de COVID-19? Me permitiré darles una reseña. Blanca Liliana es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Occidente, Unidad Regional Los Mochis. Se encuentra ya concluido su programa de maestría de Psicoterapia Infantil Humanista. Ella recibió instrucción de la Universidad Autónoma del Estado de México, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en materia de desarrollo de habilidades socioemocionales en directivos, docentes y estudiantes de educación media superior. Ha trabajado en algunas instituciones educativas de nivel básico y media superior, creando e implementando diversos programas encaminados al desarrollo saludable psicosocial de los niños y jóvenes. Colaboró con Save the Children dentro del programa Construye T, capacitando a directivos y docentes en el tema de habilidades socioemocionales y apoyó en algunos planteles de diferentes subsistemas en la zona norte del estado de Sinaloa a implementar dicho programa. En el año de 2016 apoyó como coordinadora estatal en el marco del mismo programa, impactando a 128 planteles en el estado de Sinaloa. Otro de los programas en los que se ha involucrado es en beneficio de niños y familias jornaleras con el fin de brindarles mejores ambientes, una atención de calidad y nutrición. Actualmente se desempeña como directora y psicoterapeuta del Instituto de Atención Psicológica Integral y Consultoría. Trabaja con niños, adolescentes, adultos y parejas, así como brindar su atención y colaboración desde su experiencia en capacitaciones, talleres y conferencias. A su vez, se desempeña como profesora cátedra en Universidad Tecmilenio en el nivel medio superior. Bienvenida. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación y felicidades a todos por el Día del Psicólogo. Es un placer para mí también estar aquí esta mañana con ustedes en esta jornada que ya me habían tocado como estudiantes, no virtuales, pero pues aquí estamos, ¿verdad? Con la jornada virtual de psicología. Y pues bueno, para ir entrando ya en materia, como lo mencionaba la maestra Lupita, vamos a hablar el día de hoy de cómo gestionar las emociones en tiempos de COVID. Y bueno, gestionar las emociones no solamente es en este tiempo de COVID, sino que es algo que realmente tenemos que ir fortaleciendo, ir practicando. Y bueno, pues vamos a compartir pantalla. Les voy a compartir una presentación. Y bueno, todos tenemos información ahorita todos estamos manejando esta información sobre el COVID, sobre el coronavirus y todo lo que implica y cómo también es que nos va afectando en de diferentes maneras, ¿no? Entonces todos tenemos información de cómo es que surge el brote en Wuhan, China, en diciembre y bueno, aunque no es una enfermedad altamente mortal, como todos lo sabemos, sí es una enfermedad pues muy transmisible. Entonces esto precisamente es lo que la hace muy peligrosa, porque es muy fácil de transmitir. Y bueno, esta misma situación pues la ha convertido entonces en una pandemia. Quiero que cada uno de ustedes ahorita empiece a imaginar ese momento donde empezamos con esta información sobre el COVID, cómo nos sentíamos, qué estábamos haciendo cuando nos dan la noticia de que en México pues ya íbamos a entrar en una etapa de aislamiento. Entonces, al principio México estaba como muy relajado, incluso con los memes, ¿no?
compartiendo de cómo es que en tal país, en todos estos países hay COVID y en México no pasa nada. Y de pronto sale la noticia. Quiero que traten de recordar precisamente eso. Cuando escuchamos por primera vez en esa conferencia, el ahora en adelante, quédate en casa. Ese famoso quédate en casa. Y bueno, para enfrentar situaciones como esta, como el COVID o como cualquier otra situación que genere algún tipo de ansiedad o una situación que altere la vida de las personas, bueno, pues tenemos nosotros que tener algo que se llama inteligencia emocional. Esto es básico para la gestión de nuestras emociones. La inteligencia más allá del intelecto. Y bueno, tenemos lo que es la inteligencia intrapersonal y la interpersonal, que nosotros sabemos cómo es que la intrapersonal tiene que ver conmigo, ¿sí? Con cómo manejo mis emociones, la parte del autoconocimiento, autoeficacia, y la interpersonal tiene que ver cómo yo me voy dirigiendo hacia la sociedad, a las demás personas. Hemos conocido cómo es que la inteligencia emocional es lo básico o lo más importante de pronto para que cada uno de nosotros logremos alcanzar nuestras metas. En ocasiones hemos visto cómo en estudios, por ejemplo, se ha dejado muy claro que una persona con una inteligencia o con un coeficiente intelectual muy alto, pero si no tiene una buena inteligencia emocional, ¿sí? Por más CI alto que tenga, muchas veces no va a alcanzar establecer o lograr las metas que esta persona tenga. Entonces, para afrontar cualquier situación necesitamos nosotros la inteligencia emocional. Para estas inteligencias se puedan ver fortalecidas, nosotros necesitamos algo que se llama habilidades socioemocionales, o lo pueden encontrar como habilidades emocionales también, ¿no? Entonces, estas habilidades no solamente nos van haciendo más humanos, sino que también nos dan las bases para que nosotros podamos desplegarnos socialmente, tanto a nivel de relaciones interpersonales como también en un ambiente académico, en un ambiente de trabajo, etc. Gardner ha dicho que en la vida cotidiana no existe nada más importante que la inteligencia intrapersonal, ¿sí? Nada más importante que la inteligencia intrapersonal. Cómo yo voy manejando mis emociones, cómo yo voy manejando todas mis cuestiones internas, todos mis pensamientos, cómo los manejo, cómo los gestiono, es algo muy importante. Ya que a falta precisamente de la inteligencia intrapersonal, vamos a tener más dificultades cuando nosotros queramos elegir una pareja, cualquier tipo de decisión que nosotros vayamos a tener. Si no tenemos esta inteligencia desarrollada, podemos llegar a tener muchísimas dificultades. Y bueno, les hablo de las habilidades socioemocionales. Las habilidades socioemocionales es un abanico de opciones para nosotros poder responder ante ciertas y diferentes situaciones. Las habilidades socioemocionales nos van a ayudar a entender y manejar de una mejor manera nuestras emociones, nos van a ayudar a establecer también y alcanzar metas positivas en nuestra vida, a sentir y mostrar empatía hacia los demás. También nos ayudan a entender y manejar nuestras relaciones de una manera muy positiva. Y son, como les digo, ese abanico de opciones. Les voy a dar un ejemplo, ¿sí? De un caso real. Era un vecino que era policía, y este vecino pues llegaba a su casa todos los días cansado del trabajo y se encontraba en la cochera obstruyendo la entrada el carro de su vecino, de otro vecino. Entonces, él, cada vez que llegaba, pues se tenía que bajar de su coche, ir a la casa de su vecino, tocarle la puerta y pedirle de favor, mueve tu carro porque pues voy a entrar a mi casa.
Y eso era todos los días, y todos los días pasaba lo mismo. Entonces un día llega este vecino policía y lo que se encontró allá afuera de su casa, ¿qué creen ustedes? Pues el carro del mismo vecino. Pero ahora él hizo algo diferente. Ese día él hizo algo diferente. En vez de hacer siempre lo mismo, de ir, vecino, por favor, mueva su carro, él decidió hacer algo diferente. Y entonces abre su carro, agarra su pistola y va a la casa de su vecino, le dispara y lo mata. Entonces, si yo les preguntara a ustedes, y por ahí pueden contestar por ahí también en el chat, si yo les pregunto a ustedes, ¿este vecino, policía, resolvió la situación? ¿Resolvió realmente la molestia de llegar todos los días y encontrarse con la obstrucción en su cochera? Quiero que lo piensen un poquito. La resolvería y bueno, yo creo que realmente sí resolvió la situación. Les prometo que jamás nadie en la vida va a volver a querer ponerle un carro afuera de su casa. Ya no iba a haber ningún vecino que quisiera obstruirle su cochera. Ya no iba a volver a pasar. Claro, por supuesto que resolvió su situación, pero ahora si yo les pregunto, ¿la resolvería de la mejor manera? Exactamente, o sea, no, claro que no la resolvió de la mejor manera, no fue la mejor opción que él tenía para resolver una situación. Y precisamente eso es lo que hacen las habilidades socioemocionales, es un abanico, es un despliegue de opciones que nosotros vamos a tener para responder de una manera más asertiva a las diferentes situaciones que nosotros vamos viviendo, ¿no? En nuestra vida. Y bueno, para que todos nos demos cuenta que realmente no les estoy hablando de un tema oscuro que nadie conozca, que realmente estamos dominando nosotros este tema, que realmente llevamos ahí las habilidades socioemocionales dentro de nosotros y que a lo mejor nos hace falta solamente como ir fortaleciendo, pues yo les presento aquí en esta diapositiva, les voy a presentar solamente algunas, hay muchísimas, y quiero que empiecen a leer cada una de ellas y también irles comentando que estas habilidades pues se van enfocando precisamente en las inteligencias que ya hablamos hace un momento. La inteligencia intrapersonal, la interpersonal y también la cognitiva, ¿sí? Todas nuestras habilidades socioemocionales van encaminadas precisamente a fortalecer nuestros tipos de inteligencia. Y entonces, por ejemplo, tenemos aquí la determinación y quisiera que cada uno de ustedes pudiera tratar de pensar o de analizar la determinación. ¿A qué inteligencia estará abonando? ¿A la intra, a la inter o a la cognitiva? Y así cada una de ellas, por ejemplo, vemos cómo la determinación definitivamente fortalece nuestra inteligencia intrapersonal. ¿Sí? Es una habilidad intrapersonal, es una habilidad que me sirve a mí como persona. La empatía es otra habilidad socioemocional que va encaminada a la inteligencia interpersonal. Si nosotros vamos generando empatía, esto nos va a ayudar muchísimo, muchísimo a tener relaciones más positivas. Ahorita en este momento, desgraciadamente podemos ver cómo hay muchas personas que les hace falta desarrollar o fortalecer esta habilidad socioemocional que es la empatía. O sea, simplemente me preocupo por mí, por lo que yo hago y los demás como si no existiera. Y entonces cuando entramos en un proceso de confinamiento y nos damos cuenta que tenemos familia, que ahí estaba y que a lo mejor no me daba ni cuenta que ahí estaba, pero sí tenemos familia,
Entonces, también necesitamos ir implementando, fortaleciendo todas estas habilidades, la escucha activa, cómo va la interpersonal, el reconocimiento de mis emociones, va a mi inteligencia intrapersonal, la colaboración a la inter, el pensamiento crítico va hacia nuestra inteligencia cognitiva. Entonces, todas estas habilidades son habilidades que realmente tenemos esa información, que realmente estamos manejando, pero nos hace a lo mejor falta un poquito fortalecer. Todo esto que yo les estoy mencionando de la inteligencia y de las habilidades van a ser herramientas precisamente para lo que es el tema, que es la gestión de las emociones. Necesitamos ir fortaleciendo, necesitamos ir desarrollando estos conceptos, agarrarlos y tomarlos de nosotros para poder tener un mejor resultado en la parte de la gestión de nuestras emociones. Y algo súper importante para, para la gestión de las emociones y para ser felices, ¿sí? Porque cuando gestionamos nuestras emociones, somos personas más felices, necesitamos de algo que se llama optimismo. Aquí en consulta, las personas que llegan a consulta, la mayoría de ellas tienen que aprender a gestionar emociones, ¿sí? Todos necesitamos aprender a gestionar nuestras emociones. Cada paciente que entra al instituto necesita aprender a gestionar sus emociones. Esto, colegas, es básico para una consulta. Enseñarle al paciente a gestionar emociones. No importa el motivo de consulta que tenga, ¿sí? Esto es súper importante. Si queremos lograr que haya un cambio emocional, un cambio conductual, un cambio en la situación que el paciente está presentando, necesitamos compartirle cómo ir gestionando sus emociones. Y esta palabra o este concepto que es el optimismo, pues bueno, pues es básico, ¿sí? Para que el paciente pueda lograr y para que nosotros también podamos lograr ese equilibrio emocional. Algo que juega un papel muy importante, nos dice aquí, pues es el optimismo. Y existen muchos tipos de ellos con los que tenemos que trabajar, hasta muchos pensamientos, muchos diferentes tipos de pensamientos que tenemos nosotros que trabajar y también los necesitamos confrontar. ¿Por qué hablo de pensamientos? Porque el optimismo viene desde nuestra mente, ¿sí? Y hay pensamientos que impiden precisamente que este optimismo se vaya dando. Víctor Frank, judío, cuando estaba él con todo este rollo de los nazis y todo, él estaba en un campo de concentración y él empieza a escribir precisamente sobre por qué algunas personas morían fácilmente y por qué unas personas tardaban en morir. Entonces, él empieza a investigar dentro del campo de concentración y él empieza a observar y él empieza a hacer sus anotaciones y demás, y se da cuenta que las personas que les faltaba el optimismo, las personas que no tenían una esperanza, no tenían una ilusión, eran las personas que morían más rápido. Y las personas que tenían esa esperanza, el ver a alguien, el tener esa ilusión por algo, tardaban mucho tiempo en morir. Muchos de ellos no morían. Entonces, este es el descubrimiento que nos hace Víctor Frank sobre el optimismo. Ahorita que estamos en esta cuarentena, hay muchas personas que les está faltando precisamente esto, el optimismo. Y entonces, a lo mejor no como en los campos de concentración, no se están muriendo por falta de optimismo, pero sí se están dejando, ¿sí? Están entrando en autoabandono, están entrando en un proceso de ansiedad, en un proceso de estrés, y las relaciones personales con la familia, de pareja, se están viendo pues muy afectadas precisamente por esto. Y aquí está una imagen, eso que ven ahí ustedes
es un cromosoma, es un gen. Y eso verde que ustedes pueden ver en la punta se llaman telómeros. Y los telómeros, resulta que al investigar un poquito más sobre esto, se encuentra que cuando hay un telómero largo, esto, esto significa que hay más salud en la persona. O sea, las personas más saludables tienen los telómeros más largos. Las personas que tienen alguna enfermedad acortan sus telómeros y precisamente el optimismo se descubre cómo es que alarga los telómeros. Por eso a lo mejor ustedes han escuchado sobre algunos estudios o investigaciones, las personas con cáncer, ¿sí? Las personas con cáncer que tienen optimismo, que tienen una red emocional de apoyo fuerte, salen del cáncer, tienen más posibilidades de sobrevivir ante una enfermedad. Entonces, por eso es tan importante este concepto de optimismo e ilusión. Cada persona necesitamos sentirnos optimistas, necesitamos tener una verdadera ilusión. Esto nos garantiza telómeros más largos, que significa pues una vida más saludable. Todos estos conceptos que les acabo de mencionar, inteligencias, habilidades socioemocionales, optimismo e ilusión, como les decía hace rato, nos ayudan precisamente a la gestión emocional. Y bueno, para hablar de gestión emocional tenemos que hacer referencia precisamente a ser conscientes de mi emoción, ¿sí? De lo que siento, aceptarlas también y poderlas regular. Hay personas que les cuesta muchísimo, muchísimo trabajo aceptar su emoción. Es decir, se sienten enojados y no les gusta estar enojados. Se sienten tristes y no les gusta estar tristes. Las emociones no son ni buenas ni malas. Las emociones simplemente son emociones. Y las personas tenemos que buscar ese equilibrio emocional. Y por aquí les muestro yo un pequeño gráfico que dice pensamiento, emoción y conducta. ¿Qué quiere decir esto? Todas las personas funcionamos así. Tenemos un pensamiento que genera una emoción y genera esta emoción una respuesta o una conducta. En ocasiones el pensamiento es muy sutil, en ocasiones no es tan consciente, pero ahí está ese pensamiento. Entonces está el pensamiento, me genera una emoción y luego me genera una conducta. Por ejemplo, si yo estoy esperando que llegue mi esposo a mi casa, ¿sí? Y resulta que ya se tardó mucho. Yo puedo generar diferentes pensamientos automáticos. Yo puedo pensar, ¿qué tal si algo le pasó? Y empiezo a tener este tipo de pensamientos que ahorita vamos a ver un poquito más. Un pensamiento de visión catastrófica, por ejemplo, ¿qué tal si le pasó algo? ¿Qué tal si lo atropellaron y por eso no llega? Y entonces mi emoción muy probablemente pueda ser la angustia. Me empiezo a angustiar, me empiezo a estresar y mi conducta se va a ver afectada por esa emoción. Si yo pienso, por ejemplo, no ha de llegar porque de seguro debe andar, no sé, con sus amigos. Y a lo mejor la emoción que me genera puede ser de enojo, por ejemplo, ¿sí? Entonces mi emoción va a afectar mi conducta, es decir, no va a ser la misma si yo estoy triste, mi conducta no va a ser igual a que si yo estoy enojada o si yo estoy angustiada. Entonces siempre, siempre va a haber un pensamiento que me va a generar una emoción y me va a generar una conducta. Si yo quiero gestionar mis emociones, necesito adentrarme también a ir gestionando mis pensamientos, a ir modificando mis pensamientos. Si lo que estoy viviendo yo ahorita en mi casa, en este confinamiento, ¿sí? Es una dinámica de estrés, es decir, cada uno de ellos está teniendo conductas que no me están sirviendo mucho, que no son muy saludables, me tengo que ir a la emoción y de la emoción me tengo que ir al pensamiento. Si quiero cambiar conductas, necesito cambiar la emoción. Si quiero cambiar la emoción, necesito también cambiar los pensamientos.
Esto es muy importante. Cuando entra un paciente al consultorio, cuando entra una persona a trabajar gestión de emociones, necesito trabajar este gráfico, necesito trabajar con la conducta, necesito trabajar con la emoción y necesito trabajar también con nuestro pensamiento. ¿Qué pasa cuando llega este confinamiento? ¿Qué pasa cuando esta situación históricamente inusual pues llega a cada uno de nosotros? En la experiencia de estos meses, he visto cómo las familias de pronto surgen pleitos, los matrimonios a punto del divorcio, entra el autoabandono, muchas mamás estresadas por tanta tarea también. Como les decía ahorita, el autoabandono, el estar comiendo de más, la ansiedad, entran en ansiedad, entran en estrés, o sea, he recibido muchísimas llamadas donde, ¿sabes qué, Bianca? Ya estoy desesperada, ya no sé qué hacer con tanta tarea, o Bianca, fíjate que estoy teniendo muchísimos conflictos ahora con mi esposo, ¿y por qué si nos llevábamos tan bien? ¿Por qué si teníamos una bonita relación? Porque ahora que estamos juntos, que deberíamos posiblemente de acercarnos más, pues estamos teniendo más conflicto. Todo esto nos está generando en algunas personas el confinamiento. También hay una parte positiva. También hay una parte positiva que es a la que se supone que tendríamos que ir nosotros encaminados. La parte positiva es que así como he visto matrimonios en conflicto en estos meses derivado del confinamiento, también se ha observado algunos matrimonios que sucede todo lo contrario. Por ejemplo, hay parejas que su estilo de vida o su manera de vivir la vida era cierto trabajo. Y ahora con esto del COVID y que cierran empresas y que cierran mil cosas, esas familias ya no tienen de dónde sacar recursos para seguir viviendo. O sea, al no tener un trabajo, al no tener un sustento para la familia, por supuesto que entra emociones que a lo mejor no son tan agradables para nosotros, como la ansiedad, el estrés, la angustia también, el sentirnos tristes, porque imagínense, o sea, quiero que realmente puedan lograr imaginarse cómo será estar en una situación de esas, es decir, tener una familia a la cual somos responsables y de pronto ese sustento o esa manera en que vivíamos ya no está. Y he visto cómo situaciones como esa, las parejas se unen más y ya no es el mismo modo que tenían de vida, pero entonces entra esta parte de gestión emocional y de poner en práctica nuestras habilidades socioemocionales y empiezan a resolver los conflictos, empiezan a mostrar y sentir empatía hacia el otro, empiezan a entender y manejar de una manera más asertiva sus emociones, empiezan también a generar lo que es el análisis y consideración de consecuencias, pensamiento crítico, conciencia social, o sea, empiezan a echar a andar las habilidades socioemocionales que a lo mejor por la misma dinámica laboral no tenían la oportunidad de detenerse un poco y de poder hacerlo. Y realmente también he visto esta otra cara, matrimonios, les digo, más fortalecidos que han hecho equipo y han buscado otra manera de vivir. Bueno, antes vivíamos así, este era el negocio familiar, ahora ya no está. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Y han mejorado muchísimo las relaciones en la familia, la relación de pareja, la manera de tomar decisiones ha mejorado muchísimo. Entonces, no nada más el confinamiento nos va a dejar esta parte negativa, también nos puede dejar esta parte positiva, siempre y cuando nosotros echemos a andar o fortalezcamos nuestras habilidades y gestionemos de una manera pues más correcta nuestras emociones. Les mencionaba cómo es que el pensamiento juega una parte súper importante en la gestión de las emociones, porque está el pensamiento y les decía, me genera una emoción y me genera una conducta.
El confinamiento ahorita en muchas familias está generando ansiedad, está generando estrés, depresión, y hay que tener cuidado porque muchas veces hay un estrés muy marcado o muy crónico, no necesariamente es depresión, ¿no? Y en ocasiones se puede llegar a confundir un poco. Pero esto finalmente es esta cara a lo mejor negativa que nos está dejando el confinamiento. Y tenemos pensamientos muchísimos, muchísimos que nos van a generar esta ansiedad y van a hacer que sea más crónica, que sea más duradera. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Modificar nuestros pensamientos. Tenemos, por ejemplo, pensamientos de visión catastrófica, de decir, siento que esto no va a terminar, siento que esto no va a acabar bien, o qué tal si me enfermo, o qué tal si se acaba esto y el negocio que tenía ya no lo puedo echar a andar de nuevo, qué tal si mi familia se enferma o alguien de mi familia muere a causa de COVID. O sea, todos estos pensamientos de visión catastrófica, por supuesto que me van a generar esta ansiedad o me van a generar el estrés. La personalización, por ejemplo, por otro lado, hace que las relaciones interpersonales, sobre todo ahorita las de pareja, se vean fracturadas por pensamientos como la personalización. Y entonces se nos olvida que la otra persona también está llevando su proceso de adaptación ante esta situación. Personalización, por ejemplo, pensamientos de esto lo dijo por mí, me está gritando, me hace sentir mal, es decir, me pongo yo en la ecuación o me tomo personal, vaya las cosas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Aprender también a confrontar mis pensamientos. Me está gritando, no. Si yo cambio esa frase de me está gritando y digo, bueno, él está gritando, ¿sí? O sea, me quito, no lo hago personal, se siente diferente. Si ustedes ahorita, cada uno ahí en sus casas, dicen la frase, me está gritando, y luego dicen, él está gritando, realmente se siente diferente, genera emociones distintas o genera una emoción con una intensidad más baja. ¿A qué me refiero? Muchas veces cuando nosotros confrontamos nuestros pensamientos, podemos o cambiar la emoción o hacerla menos intensa. Si un pensamiento a mí me hace sentir muy triste, ansiosa, estresada, si yo confronto mi pensamiento, me voy a dar cuenta que voy a cambiar mi emoción. Si estaba triste, posiblemente ahora esté feliz cuando yo hago este trabajo de confrontar mi pensamiento. O puede pasar que la intensidad baje. A lo mejor voy a seguir triste, pero antes me sentía muy triste y ahora pues sí me siento triste, pero ya puedo seguir con mi vida. O sea, esto es lo que pasa cuando yo aprendo a confrontar también mis pensamientos. Hay otro pensamiento aquí, por ejemplo, que es el filtraje, que es cuando decimos es que ya no aguanto. He recibido llamadas que me dicen, Bianca, ya no aguanto, de verdad, ya no aguanto estar encerrada, ya no aguanto esta situación, ya no lo soporto, ya no lo aguanto. Y entran en esta etapa de ansiedad y de estrés. ¿Qué significa confrontar? Porque les estoy hablando de confrontar pensamientos. ¿A qué me refiero con eso? Confrontar es atacar mi pensamiento. Así de simple, así de sencillo. ¿Sí? Es pelearme conmigo mismo, ¿sí? Con el propio pensamiento. Si yo estoy diciendo, es que ya es insoportable esta situación, puedo preguntarme, a ver, Bianca, ¿realmente es tan no tienes algo, no tienes herramientas como para sobrellevar la situación? ¿Sí me explico? Entonces, de esta manera nosotros vamos a ir confrontando nuestros pensamientos. Falacia de justicia. Hay parejas que me han dicho, es que no es justo, Bianca, que ahora que estamos los dos en casa, yo nada más tenga que limpiar.
¿sí? No es justo, yo me la paso limpiando, yo me la paso haciendo esto, no es justo. Y entonces se empieza a generar muchos conflictos en las relaciones. Sobre generalización, por ejemplo, es que todo el tiempo es así, todo el tiempo me trata mal, siempre me ignora, es que nunca me hace caso. Todos estos pensamientos no nos ayudan, no nos ayudan para nada. Lo único que están generando son emociones más desbordadas. Y yo les doy un ejemplo muy sencillo que nos va a ayudar a entender un poquito esto de la intensidad de las emociones. Si yo les diera a ustedes a elegir como mascota, ¿sí? Obviamente una mascota la tienen que cuidar, la tienen que sobrellevar, tienen que tener dominio sobre ella. Si yo les digo, te doy un tigre o te doy un gatito, ¿qué puedes controlar más? Estoy segura que me van a decir que pueden controlar más el gatito, ¿sí? Y esto es lo que pasa con mi emoción cuando yo la confronto. La emoción se vuelve más un gatito que un tigre. Si yo sigo pensando en esta visión catastrófica, es que esto no va a salir bien, es que esto ya no lo soporto, es que esto ya no aguanto, si yo sigo y sigo dándole vuelo a este tipo de pensamientos negativos, me voy a crear un tigre que me va a terminar por devorar a mí. Entonces, es muy importante que aprendamos a confrontar nuestros pensamientos. Bueno, y les decía, estos pensamientos negativos nos generan algo que es la preocupación, es decir, estar previamente ocupados de algo que no sabemos ni siquiera si va a pasar. La mayoría de las veces que tenemos pensamientos negativos, la mayoría de las veces esto no sucede. Esto no sucede. Hay muchas mamás, por ejemplo, de que, ay, ¿qué tal si le pasa algo a mi hijo? Este no llega. ¿Y qué tal si pasó tal cosa? ¿Y si repruebo? ¿Y si me va mal? Y empezamos a tener pensamientos negativos. Y quiero que cada uno de ustedes se vaya analizando un poquito. La mayoría de las veces no sucede eso que estamos pensando de manera negativa. O sea, la mayoría de las veces estamos así como que bien preocupados y luego ya nos damos cuenta que no es así y ya, es ese descanso. La mayoría de las veces no sucede. Pero esto nos hace entrar en este estado de ansiedad del que hablábamos ahorita, de estrés, y el cuerpo empieza a generar cortisol. El cortisol a grandes niveles, o cuando estamos generalmente ansiosos, que estamos generando cortisol en nuestro cuerpo, se vuelve muy tóxico. ¿Sí? El tener este exceso de cortisol en nuestro cuerpo se va volviendo algo muy tóxico. Como un dato les quiero compartir, en China, por ejemplo, el número de divorcios y las solicitudes de divorcio ha aumentado muchísimo, se ha acelerado muchísimo. Y bueno, a través de los años, esto es algo como más constante. El tema de los divorcios, cada vez hay más personas que se divorcian. ¿Por qué? Porque no estamos adaptando nuestras habilidades socioemocionales para poder convivir con el otro, porque estamos entrando en una dinámica, la dinámica social que estamos viviendo, donde ahora todo el mundo tiene que trabajar, hay que ir para allá, llegas del trabajo a comer, a que los que tienen hijos, pues que hay que llevar al niño a clases de no sé qué, y a la niña tal o cual otra clase, y también tengo que hacer esto, y esta vida acelerada me va generando a mí mucha ansiedad y hace que mis impulsos a lo mejor yo no los pueda controlar de una mejor manera. Es decir, no estoy gestionando de manera correcta mis emociones. Y entonces mi cuerpo empieza a generar mucho cortisol que es tóxico y que no me va a ayudar. Al contrario, me empieza a generar el aumento de cortisol en mi cuerpo, me empieza a generar diferentes síntomas, tanto físicos como psicológicos también. Aquí tenemos un ejemplo de síntomas físicos generados por el cortisol, como es la pérdida de cabello, la debilidad, trastornos del sueño, falta de concentración, también taquicardia. Cada vez se ven más jóvenes,
¿sí? Que tienen este tipo de situaciones, que se sienten ansiosos, o la taticardia, o es que se le subió la presión, o se le bajó la presión, o sea, cosas que a lo mejor estábamos antes acostumbrados a que le sucedían a las personas ya mayores. Resulta que ahora no, resulta que ahora los jovencitos ya empiezan a tener todos estos síntomas derivados a la ansiedad, derivados del estrés, derivados de la producción de cortisol en nuestro cuerpo. Hay alteraciones también en la presión arterial, complicaciones en las enfermedades crónicas y también en las enfermedades intestinales. Cuando una persona en nuestra familia tiene alguno de estos síntomas, cuando una persona de nuestra familia se siente mal, la familia también lo sufre. Y esto dificulta que la dinámica familiar sea más saludable. Síntomas psicológicos como los cambios en los patrones del sueño, por ejemplo, es que no estoy durmiendo bien, me estoy despertando en la noche, me estoy tardando mucho para dormir, siento que no descanso. Estos son los cambios o síntomas psicológicos causados precisamente por la ansiedad, por el estrés, una memoria disminuida también. De repente ya no me acuerdo en qué era lo que estaba diciendo y me siento mal y me siento rara y digo, bueno, ¿qué está pasando conmigo? ¿Por qué me siento así? Y luego eso es como una bolita de nieve porque me empieza a preocupar, ¿no? Me empieza a generar otro tipo de distorsiones de pensamientos negativos. Me vuelvo más irritable, me vuelvo más impulsiva, tengo ansiedad, tengo estrés, me vuelvo irritable, me vuelvo impulsiva. Claro que por supuesto que me va a promover posiblemente que en mis relaciones, que en mi casa, que en la familia donde yo estoy, pues posiblemente vaya a tener conflictos. Y eso no está padre, porque es una de las principales quejas, ¿sí? Como mirábamos ahorita, de las familias ahorita que estamos en esta cuarentena, en el confinamiento. O sea, no puedo sobrellevar la relación, ¿sí? Porque estoy demasiado irritable, porque ya me dijo una cosita y así como cerillito, como dicen, ¿verdad? Me prendo y empiezo a tener estas dificultades de interacción. Entonces, todo esto me causa la falta de gestionar mis emociones. Todos estos síntomas físicos, todos estos síntomas psicológicos. ¿Qué es lo que podemos hacer entonces? Lo principal, y como ya les decía, confrontar mi pensamiento. Eso es básico. Trabajar mi pensamiento, trabajar mi emoción y trabajar mi conducta. Si yo estoy pensando que lo peor del mundo va a pasar, entonces le tengo que ir poniendo un alto a ese pensamiento y así tal cual se los digo. Si yo detecto que estoy teniendo un pensamiento negativo, así yo sola voy a decir alto. O sea, en mi cabeza yo tengo que decir alto. Tengo que ponerle un alto a ese pensamiento. Otra de las cosas que yo necesito hacer es adentrarme y aprovechando, viendo este lado positivo, aprovechar este confinamiento, pues para tener más autoconocimiento. Y aquí me encontré yo una imagen que dice, por favor no me hablen, tengo cero autocontrol y si me hablan empezaré a platicar y no voy a parar de hablar. Esta persona se autoconoce, tiene un autoconocimiento muy bueno y esto me va a generar autoeficacia y la autoeficacia en algunas investigaciones nos dicen que las personas que la desarrollan pueden llegar a tener más éxito en su vida. No al autoabandono. Hay personas que como no saben qué pueden hacer, y empiezan a pensar, es que ¿qué voy a hacer ahora? Ya no puedo hacer esto, ya no puedo hacer lo otro, ¿qué hago? Y no hacen nada. Se autoabandonan y duran todo el día en pijama, no se dan cuenta que ya no hacen las 3 comidas al día, desayunan súper tarde, comen 2 veces al día, etcétera, ¿no? Entonces se autoabandonan. No te autoabandones, levántate, báñate, alístate, haz desayuno, haz tu comida, haz tu cena, haz actividades que tú puedas hacer, planea, por favor. Acuérdense lo que mencionábamos ahorita de Víctor Frank, las personas que tienen esperanza, es mucho más fácil
de que puedan tener una vida saludable. Elabora proyectos ya sea personales o familiares en pareja durante o después de la cuarentena. Si ahorita estás en tu casa y no sales para nada, bueno, haz un proyecto dentro de tu casa o planea un proyecto para cuando esto termine, sin perder de vista también nuestra nueva realidad. Y por aquí les pongo esta foto de cuando le preguntan a Hugo López-Gatell cuándo vamos a regresar a la normalidad. La verdad es que nunca. O sea, realmente esta pandemia ha cambiado muchísimo las cosas y nos debería de hacer a cada uno más conscientes de nuestra nueva realidad. Nos debería de hacer más empáticos. Deberíamos de generar más conciencia social también. Entonces, planeemos sin perder de vista esta nueva realidad que tenemos. Permítete sentir, por favor. No pasa nada si te sientes triste, enojado, no pasa absolutamente nada. Las emociones, como les decía, ni buenas ni malas, son emociones solamente. Evita estas bombas de tiempo. Comparte con tu familia, con tu pareja. ¿Sabes qué? Es que me estoy sintiendo triste o me estoy sintiendo desanimada. Comparte cómo te sientes. Esto te va a ayudar mucho a también tú autoconocerte y que las otras personas estén más receptivas, que generen empatía contigo y disminuya también algunos problemas que puedan surgir. Haz ejercicio. El ejercicio, les hablaba ahorita cómo el cortisol puede llegar a ser muy tóxico en grandes cantidades para nuestro cuerpo. El ejercicio va eliminando precisamente el cortisol a través del hígado y genera también endorfinas. Esto nos ayuda muchísimo para las personas que están manejando ansiedad, que están manejando estrés. Cuando al consultorio llega una persona depresiva, esta es de las básicas actividades que uno les debe de poner. Y la persona depresiva te va a decir a lo mejor, es que no tengo ganas. Sí, es que no se trata de que si tienes ganas, se trata de que lo tienes que hacer. Y así como cuando vas al doctor y el doctor te dice te tienes que tomar tal medicamento, y te lo tienes que tomar, bueno, pues también el ejercicio es algo que nos va a ayudar muchísimo. Generemos pensamientos más positivos. Los pensamientos positivos van generando también dopamina, serotonina, hay mayor irrigación en nuestra sangre y nuestro cerebro, nuestras neuronas funcionan más, por lo tanto tomamos decisiones más asertivas. El pensamiento positivo pareciera magia, pero no lo es. Realmente nos ayuda a concentrarnos mejor, nos ayuda a tomar las mejores decisiones para nuestra vida. Hay algo que se llama la oración, la meditación. Mariana Rojas, que es una psiquiatra española, hace un artículo sobre esto y ella ve cómo el resultado de la oración o de la meditación disminuye la hipertensión, el diabetes y el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Entonces, si ustedes son personas creyentes o pueden observar a una persona creyente que ora o medita, se van a dar cuenta cómo esto les va a ayudar muchísimo más a disminuir esa carga emocional y poder gestionar de mejor manera sus emociones. Confronten sus pensamientos, no se lo tomen personal. No te está gritando, él está gritando porque a lo mejor no se está adaptando. O sea, no te tomes personal las cosas. Las personas van a tener conductas y a lo mejor no tienen nada que ver contigo. No te lo tomes personal. Contacta también con las personas que amas. Hemos visto muchas imágenes de estas, de cómo es importante contactar, poder decir te extraño, te amo, a lo mejor no estoy ahí físicamente contigo, pero realmente, emocionalmente y estoy. Contacten a las personas que aman y mantengan también el equilibrio en la información que ustedes están manejando. No se llenen de información, por favor. Hay muchas noticias falsas, pero también no se queden sin información. Es decir, mantengan ese buen equilibrio en la información que estamos tomando. Debemos realmente de lograr este equilibrio emocional y aprender a gestionar mis emociones, controlar mis pensamientos negativos, resaltar más mis pensamientos positivos. Recuerden siempre que el autoconocimiento nos va a ayudar a detectar precisamente estos pensamientos distorsionados en nuestra vida. Esto nos va a modificar
mi emoción y por supuesto me ayuda a modificar también mi conducta. Queremos tener una mejor relación en nuestra familia, queremos pasarla más felices este confinamiento, gestionemos entonces nuestras emociones. Y bueno, este es un poquito de mucha información que hay para poder lograr gestionar nuestras emociones. Espero que hayan tomado notas, que les haya servido y maestra Lupita, les cedo el micrófono. Muchas gracias por todo lo que nos has aportado, por todas las recomendaciones y la información sumamente valiosa. Permito leerlo para hacer la entrega de manera formal y el agradecimiento a la Universidad Autónoma de Occidente, Unidad Regional Los Mochis, a través del programa educativo de psicología, otorga el presente reconocimiento a la licenciada Bianca Liliana Castillo Aguirre por su valiosa participación como ponente con el tema Cómo gestionar las emociones en tiempos de COVID-19. En la primera jornada virtual de la Universidad Autónoma de Occidente, Unidad Regional Los Mochis, Programa Educativo de Psicología, Fluir en Tiempos de Crisis, llevado a cabo el día 20 de mayo del presente. Por la cultura a la libertad, firma la doctora Gisela Cota Yucupicio, directora de la Universidad Autónoma de Occidente, Unidad Regional Los Mochis. A Los Mochis, a Sinaloa, 20 de mayo del 2020. Con esto te damos la más extensiva felicitación y agradecimiento por participar, por ser parte de esta primer jornada virtual que estoy segura que vamos a marcar un parteaguas y un precedente en estos tiempos de crisis. Como bien hemos denominado nuestra jornada, Fluir en tiempos de crisis.